Hola a todos y gracias por estar ahí. Hoy estamos con Manuel Madernaz. Él es trompetista. Ha lanzado su primer disco llamado La Marca Volumen 1 en el año 2021. Un disco compuesto de versiones en donde su instrumento, la trompeta, se presenta ocupando la línea melódica de las canciones. En su segundo disco, que ha salido recientemente y el cual ya está empezando a presentar, además de versiones, nos ofrece 2 temas de creación propia compuestos por Sig Salem, guitarrista del proyecto. Hoy, en Rodando 73, Manuel Madernaz. Vale, Manuel, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a Rodando 73. Aquí lo que queremos es ir un poco a la historia personal, también no solamente musical, de la persona que venga a hacer la entrevista. Si tuvieras que contar tu historia, ¿por dónde empezarías? Bueno, primero muchísimas gracias a vosotros por la entrevista y por la cobertura. Si tuviera que empezar, pues me iría a mis inicios seguramente. Con 7 años que comencé a estudiar trompeta en el Conservatorio de Tui, en la banda de Tui. Digamos que bueno, son los primeros recuerdos de mis inicios. Con mi profesor Adolfo Besada, pues sí, seguramente esas eran las primeras imágenes que tengo de mí tocando la trompeta en clase con él. Y bueno, pues fue el principal, el primer impulsor, desde que comencé, primero siendo mi profesor de trompeta y luego más tarde siendo el director de la banda, apostando siempre por mí, ayudándome a tener una serie de recursos que quizás cuando era más pequeño no le daba tanta importancia, y yo ahora de mayor me doy cuenta que estoy educado de una manera que en parte es gracias a él y en parte es una manera de la que me siento orgulloso por mi manera de actuar fuera y dentro del escenario. ¿Él sigue en activo en la banda? Está jubilado ya. ¿Está jubilado? Sí. Respecto al instrumento, ¿él fue el que te lo propuso o tú ya ibas a la trompeta? No, realmente comencé un poco de manera azarosa. Quería ir al conservatorio, quería estudiar música. Primero estuve haciendo música en movimiento, no tenía nada que ver con ningún instrumento, y o sea, pues era una clase para niños pequeños. Y luego de que pasó ese año, pues sí que tuve que decidirme por un instrumento y no tenía así nada concreto. Sé que cuando comencé el conservatorio me gustaba mucho la guitarra y el piano, pero luego cuando acabé ese año de formación para niños pequeños y tuve que decidirme por un instrumento, pues quise decir guitarra, y me acuerdo que mi padre, que me estaba haciendo la matrícula, me dijo: pero si tocas ese tipo de instrumentos luego no vas a poder tocar en la banda de música y este tipo de cosas que tan comunes son aquí en Galicia. Y entonces pues me incliné más por un instrumento de viento y que luego pudiera tocar en la banda de música. Repito, de manera totalmente pues natural, sin tener una predisposición hacia un instrumento, pues dije la trompeta porque era el que me sonaba, como podría haber dicho la flauta, o no fue nada, no fue vocación, necesito tocar la trompeta. No iba por ahí, no sabía ni lo que era la trompeta. Un niño de 7 años no siempre conoce la trompeta. ¿En tu familia alguien es trompetista o instrumentista de viento? No, realmente en mi familia soy pionero también en la música en general. Sí que tenía algún tío de mi padre que hizo algo de música, pero de manera totalmente amateur. Y digamos que en ese sentido también soy pionero. Luego tengo algunos primos que sí que también empezaron a hacer música tradicional, pero hay muy poca historia musical en mi familia. Vale, o sea, la trompeta completamente sí, al azar, como decías antes. La trompeta desconocida, la música desconocida, lo único que había era sí que mucho gusto por la música, por escuchar música, pero nada más. Cuando te referías antes a tu profesor Besada, ¿cómo era el nombre, perdona? Sí, Besada, ¿no? le llaman Besada, es su apellido. Besada, lo conocen por hacías referencia a una educación, ¿no? A unos principios, expláyate un poco más. ¿Qué crees hoy en día que él te inculcó, que te sirve, además de pues lo que es el... Como decía antes, hay cosas que en el momento no me daba cuenta, pero
Sobre todo son cosas que tienen más que ver con la parte técnica. Me inculcó mucho desde pequeño a estudiar siempre que tuviera cualquier repertorio, a estudiarlo muy lento, a no chapurrearlo, a realmente ser metódico cuando fuera a estudiar cualquier obra musical de gran dificultad. Y eso hace que hoy en día pues coja cualquier cosa que vaya a estudiarme, y al revés de lo que hacen muchos músicos, compañeros que tengo en el conservatorio, pues sé que por esa educación que yo tengo pues no soy capaz de ponerme a leer una obra, sino que tengo que ir muy poco a poco, escucharla, hacerlo con calma, de una manera metódica, y luego hace que cojas una serie de automatismos lentos que hacen que tengas más soltura cuando tú vas a tocar algo rápido, o simplemente que cojas automatismos de una manera adecuada. El estudiar lento es súper importante, no solo en la música clásica, que es mi formación, sino en general. Incluso yo creo que en la vida, pues si tú memorizas las cosas de una manera lenta, pues es mucho más fácil que luego tengas destreza. Y aparte de todo eso, pues también veo que tengo mucha facilidad armónica en cuanto a los tonos, en cuanto a la armonía. Digamos que sin ser músico de jazz, que no tengo nociones ningunas de jazz, ni de improvisación, ni nada por el estilo, digamos que no me cuesta, si tengo que coger una melodía, no es difícil para mí improvisar sobre ella, cuando realmente eso en la música clásica cuesta bastante, y eso es porque cuando estaba con Mesada, pues digamos que hacíamos muchas escalas y muchos diferentes ejercicios en todos los tonos. Me acostumbraba a tocar, tenía mucha soltura en todas las tonalidades. Y luego lo más importante que me dio fue pues las tablas en el escenario. Pues cada domingo con la banda de música me hacía tocar de solista, me ponía delante de la banda y hacía que yo me acostumbrara a la presencia del público, a esos nervios que siempre hay en el escenario. Me saliera bien, me saliera mal, él llegaba el siguiente domingo y me volvía a poner a tocar, y hacía que me acostumbrase a eso. Y pues hoy día pues mi carrera gira un poco a esa parte solística, y es gracias también a toda la experiencia que tengo desde que comencé. ¿La metodología que él utilizaba era solo contigo o con todo tu grupo, todo el grupo de personas que No, estaba? era con todo el mundo. Era sí. con todos. Era así con todo el mundo, sí. Sí, de hecho, pues él lo aplicaba a todo el mundo, y pues había gente que respondía de una manera, había gente que respondía de otra, pero en ese sentido él trataba de inculcarnos eso a todos. ¿Has tenido oportunidad de hablar con él ahora en esta fase de tu carrera para recordar, claro, y comentarle ese tipo de cosas? ¿O? Claro, porque, bueno, concretamente este tipo de cosas nunca se las he dicho. ¿No? Algún día igual le hago referencia, igual hablo con él y le explico todas las facilidades que tengo hoy en día gracias a él, pero aunque yo creo que él es consciente. Pero por lo demás sí que evidentemente tengo contacto con él, vivimos muy cerca, y siempre que tengo la oportunidad pues trato de invitarlo a conciertos y de saber también cuál es su opinión, y digamos que es bastante importante para mí lo que él piense. Y cuando te da la opinión de lo que haces, ¿sigue siendo profesor o ya se pasó al lado de la escucha, por decirlo así? ¿Sigue siendo crítico, puntilloso, como me imagino que puede ser un profesor de música clásica, o es más relajado en ese sentido? Sí, a ver, puede que esté un poco más relajado, pero no tanto porque él no quiera, sino que simplemente pues ve que tengo una carrera, que ya soy profesional, y que ve que a lo mejor no puede decirme tantas cosas como me decía antes, porque digamos que ya tengo un camino, pero aún así él, cuando hay algo que no le gusta, me lo dice, y sigue siendo profesor en ese sentido. Cuando comenté en mi círculo que iba a hacer una entrevista a un trompetista, 2 personas me dijeron, joder, lo que tiene que ser tener un trompetista en casa. Y te cuento esto para que veas un poco el perfil de lo que quiero que me cuentes. Es decir, la trompeta
no es una guitarra que la enchufas, te pone cascos y puedes empezar a tocar toda la noche si quieres. La trompeta suena sí o sí. En casa esto, ¿cómo lo vivieron? Porque desde muy temprano estás con la trompeta. Bueno, digamos que mi caso es un poco particular en el sentido de que sí, yo vivo en una casa aislada y no tengo problemas con los vecinos, no vivo en un piso, pero sí que no tenía problema, pero sí que mis padres tienen unos horarios unos horarios de trabajo, digamos que son pescaderos y se levantan a las 2 de la mañana para ir a trabajar y luego pues se acuestan muy temprano y digamos que pues echan su siesta para dormir y tal, descansar. Y sí que yo, por un lado, pues trato de molestarlos lo menos posible, pero ellos nunca me han dicho nada con respecto a eso. Si yo quiero tocar, pues es la 1 de la mañana, nunca me van a decir nada. Luego, yo he aprendido también pues, con los años que hay muchas horas de estudio que uno puede hacer fuera de la trompeta, no le hace falta estar siempre tocando la trompeta para estudiarse el repertorio. Hay muchas cosas que puedes hacer fuera del instrumento y luego pues el propio instrumento hoy en día también da unas facilidades con respecto a que hay sordinas de estudio y nos aislamos completamente de lo que pueden escuchar, aunque nuestras sensaciones no sean las mismas y no sea igual de beneficioso para el que está estudiando, pero digamos que hay recursos en ese sentido. Pero en mi casa nunca ha habido problema con eso. Mis padres, mi hermano siempre me han apoyado al 100% y nunca me han dicho nada de oye, a ver si no estudias que quiero dormir, nunca en la vida. ¿Qué música escuchas tú, Manuel? Pues yo escucho todo tipo de música, la verdad. La música hecha con calidad, yo creo que me gusta toda. Puede que tenga más influencia hacia la música pop y hacia la música tropical, pero también yo creo que esas influencias no vienen tanto de la calidad de la música o de que me guste la música, sino que trato de un poco como analizar a los artistas que hacen ese tipo de música porque es la que luego yo hago con el instrumento, entonces siempre voy un poco... Suelo escuchar música de artistas que me inspiren para luego tocar, entonces pues va un poco más inconscientemente, suelo ir hacia la parte profesional, hacia lo que a lo que yo luego hago en el escenario. ¿Y de esa forma eliges los temas también para tus discos? Es probable que algo de influencia sí que tenga, de que me gusta este cantante o este otro y quiero versionar determinadas canciones, pero a la hora de elegir los temas, en la mayoría de ellos no me baso en que me gusten, sino busco más cómo pienso que puede reaccionar el público ante cada repertorio. ¿Y lo consigues? Es decir, ¿el público reacciona como tú creías ante ciertas canciones? Digamos que el repertorio a veces lo elegimos porque vemos que este cantante consigue una determinada emoción en el público y me gusta la canción o me transmite algo, pero luego yo he llegado a la conclusión de que en los propios conciertos una canción es buena o mala, le gusta al público o no le gusta en función de lo que transmite cada artista, en función de lo que uno transmite. O sea que sí, a lo mejor a la hora de elegirlo nos guiamos un poco por eso, por ese tipo de emociones, pero luego para que esa canción tenga éxito, que es lo que me estás preguntando si lo consigo, depende un poco de mi calidad no como músico, sino como artista. ¿Cómo la presentas en el escenario, te refieres? Exacto. Sí. ¿Y esa faceta la estudias o simplemente te quedas a lo que te sale en ese momento? No, suelo hacerme esquemas gestuales y emocionales de lo que quiero transmitir con cada canción, pero aún así luego, al igual que en la parte musical, sí, yo trato de entrenar mucho y de tener las cosas muy claras en los ensayos con los músicos, en la parte emocional, la parte gestual, la parte musical, pero luego cuando llega el concierto trato de que vaya un poco el piloto automático para poder disfrutar claro. Y no estar ahí centrado en tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Al final
al final así no consigues el resultado que buscas. En 2001 sacabas tu primer disco, ¿no? 2021. 2021, perdón. Bueno, en 2001 ya molaba, ¿no? En 2021, La Marca Volumen 1. ¿Qué es La Marca? La Marca es el nombre que le pongo a mi proyecto como solista de música popular. Como decía antes, pues antes he hecho música clásica y digamos que cuando empecé a hacer música popular, pues quería ponerle un nombre específico a este proyecto y ponerle un nombre específico también pensando en lo que quería transmitir. Y digamos que lo que quiero transmitir, y de ahí viene el nombre, es como un sello personal, como una manera específica de hacer las cosas musicalmente, en cuanto a imagen, en cuanto a muchas cosas que envuelven el proyecto que no tienen nada que ver con la música. Hay muchas pequeñas cosas que es importante pensar en cómo quieres hacerlas, porque eso luego da una concepción al público muy adecuada de lo que tú quieres. Dentro de esas cosas que estás nombrando, la imagen. Yo creo que la imagen siempre es muy cuidada, muy pulcra. Usas fondos negros en muchos casos. Hablo de carteles, hablo de... Sí, bueno, en este caso, lo que mencionas del negro, digamos que yo desde que empecé el proyecto he tratado de, no siempre lo he conseguido, pero esa siempre ha sido mi intención, de tratar de transmitir una imagen de elegancia. ¿Qué pasa? Que esa imagen va cambiando conforme va avanzando el proyecto, en el sentido de que pues cuando yo sacaba ese primer disco que comentas, pues tenía 24 años y ahora tengo 27, no soy la misma persona, tengo otro tipo de premisas o tengo otro tipo de pensamientos, otro tipo de concepciones acerca de la vida, y entonces mi imagen también va variando. Digamos que no soy tan joven y un poco pues el repertorio, la instrumentación, la imagen que tú transmites en cuanto a los carteles, en cuanto a los discos, pues tiene que referenciar también ese cambio que tú estás haciendo. Si yo voy a las portadas de los dos primeros discos, pues hay uno que tiene la portada blanca y otro que tiene la portada negra. Y un poco hace referencia a que, por ejemplo, este nuevo disco es un poco más rockero, por así decirlo, que el disco anterior. En el disco anterior era un chico un poquito más joven, tenía una imagen un poquito más juvenil, y luego se trata de musicalmente hacer referencia a eso, con pequeños guiños. Hablas como del respeto al momento presente, ¿no? Si lo podemos resumir de esa forma, de lo que eres hoy en día, o en el momento en el que haces el disco. Sí, yo creo que uno tiene que ser honesto hacia sí mismo, porque cuando tú haces algo, si tú le puedes gustar a la gente o no, pero eso va a tener éxito en función de lo real que tú seas. Si tú lo que estás haciendo realmente es lo que sientes, es lo que tú tienes en la cabeza, lo normal es que vaya hacia adelante. Si tú estás vendiendo una imagen en la que no crees, lo normal es que más tarde o más temprano te acabes estampando y acabes mandando todo fuera de donde quieres estar. Entonces, pues digamos que lo que sí se busca es que todo lo que haga, el repertorio, la imagen, la manera de tocar, pues que sea yo mismo. De hecho, en alguna ocasión he escuchado algún comentario acerca de que yo no puedo hacer música popular en el sentido de que lo toco demasiado clásico, de que mi sonido es se nota demasiado que vengo del clásico, que cuido demasiado el sonido, las emisiones, trato de que sea todo demasiado pulcro musicalmente hablando, y digamos que la música pop por excelencia no viene siendo así. Y en alguna ocasión me ha caído alguna crítica por eso, y sin embargo
digamos que al principio me dolía un poco y trataba de hacer caso a esas críticas, porque muchas veces venían de músicos contrastados, pero luego llegué a la conclusión de que realmente es que ese soy yo, no hay otra cosa. Es mejor ser así y transmitir lo que tú eres que tratar de imitar a otros trompetistas que hagan música pop, que a lo mejor sean más convencionales. Muy bien, y al final también esa parte de estética y de cuidado en todos los ámbitos la transfieres a la banda, porque al final la banda también son personas individuales que pueden pensar exactamente lo mismo que estás pensando tú ahora, pero desde otro punto de vista. Sí. Cuando están trabajando para la marca, todos suelen tener conciencia de que cuando estamos en el escenario, y cuando no solo desde que estamos en el escenario, sino desde que llegamos a cualquier sitio donde vayamos a tocar, todos los músicos tienen claras pues unas mínimas reglas de vestuario, de imagen, en cuanto a que pues digamos que no me gusta demasiado hacer referencia, que mis músicos hagan referencia a determinados estereotipos como bastante comunes en los músicos, como el alcohol, como las drogas, como ese tipo de cosas. Digamos que trato de que toda la gente que me rodea que aparque un poco ese tipo de cosas que son a veces desgraciadamente comunes en los músicos, aunque más en los músicos antiguos que hoy en día. Y todos ellos, pues eso, tratan de cuidarse la imagen, en cuanto a, pues todos llevan un vestuario exactamente igual. Ese tipo de detalles son a veces parecen chorradas, pero inconscientemente cuando alguien ve a la banda y ve que todos hacen las cosas en función de unas determinadas reglas, transmite una concepción hacia el público, yo creo que de respeto. O sea, lo que trato de transmitir con todas esas cosas es respeto hacia el público. ¿Has vivido alguna experiencia que sea lo contrario a eso? En este proyecto yo creo que no. En otro tipo de experiencias dentro de la música que sí que he tenido, sí que he visto ese lado negativo a lo mejor de la música, pero bueno, son cosas que tampoco puedes controlar ni hacer nada al respecto. Lo único que puedes hacer es lo que depende de ti, y en ese sentido pues tratar de, como dije antes, de ser lo más respetuoso posible. ¿Crees que ese perfil de pulcritud en ese sentido viene por tu educación o simplemente viene porque has vivido otras experiencias y no las quieres en tu proyecto? No, seguramente vengan de la educación. Antes he dicho que sí, que en algún otro he tenido alguna experiencia que sí que he vivido ese tipo de cosas de cerca, pero nunca me han tocado lo suficientemente. O sea, digamos que en ese sentido he estado bastante tranquilo siempre en mi carrera, y seguramente pues venga más del tipo de educación que me han dado mis padres, que he tenido en casa, más que de las experiencias fuera. En tu caso, cuando la trompeta, corrígeme si me equivoco, la trompeta coge la línea melódica de los temas, ¿no? Es decir, hace lo que haría la voz en otro caso. A la hora de montar una banda, ¿esto ha tenido alguna reticencia o no? No, todos los músicos tienen claro que un poco el que organiza el proyecto y un poco la voz cantante en todos los conciertos, un poco el artista, que siempre soy yo, aunque ellos en muchas ocasiones tienen papeles protagonistas también, pero todos tienen claro que giran en torno a mí. En los carteles se vende mi nombre normalmente, y no hay ninguna. Supongo que me preguntas por cuestiones de egos y demás. Sí, realmente lo pregunto desde el punto de vista de que ellos quizás es la primera vez en su vida en la que van a tocar en una banda en donde la parte melódica la ejecuta una trompeta. Sí, eso seguro. Sí, ¿no? Todos les pasa lo mismo, sí.
Y la respuesta en ese sentido Hombre, al principio sorprende un poco, pero luego al ver que los ensayos funcionan, luego al ver la respuesta del público... Claro, me imagino que hoy en día, con la trayectoria que tienes, ya es como, vale, aquí lo tienes, esto es lo que hay, pero en los primeros pasos... Sí, al principio, y sobre todo tienes que, no tanto de los músicos, sino de mucha gente que está abajo, preguntarte, ¿y por qué no llevas una cantante contigo? O cosas así, pero... ¿Y cuál es la respuesta de eso? Pero bueno, poco a poco la gente ya se va dando cuenta de que la peculiaridad del proyecto es esa, que el trompetista está haciendo las veces de cantante. Entonces, pues bueno, en lo que es la banda, todos están acostumbrados ya y no se plantean nada en ese sentido. Y de hecho, yo creo que están satisfechos un poco con el funcionamiento. ¿Cómo elegiste la banda? Digamos que mi banda no es fija como tal, sino que un poco yo cada vez que tengo un concierto suelo hablar con unos músicos para que me acompañen. De hecho, tenemos bastantes diferentes formatos. Hay veces que solo voy acompañado de guitarra, hay veces que voy de piano, hay veces que llevo bajista, de piano, guitarra y batería, otras veces incluso que llevamos secciones brass, y yo en función de los sitios donde vaya a tocar me voy adaptando y llevo más o menos músicos, y si a mí los músicos me funcionan bien, normalmente suelo contar con los mismos. Lo que pasa que hay veces que pues, por cuestiones personales o profesionales, o porque simplemente no encajan, pues hay veces que un músico viene a este bolo y al siguiente no puede estar y tenemos que buscar un sustituto. Digamos que en ese sentido tengo una plantilla no de 4 músicos, y a lo mejor tengo una plantilla de 15 o 16 personas que voy tirando de ellas en función de las necesidades y en función de lo disponibles que estén ellos. Pero fijos no hay ningún músico, realmente. Eso es algo que te viene un poco también de lo clásico, ¿no? Viene un poco de lo clásico y viene también de tener muchas experiencias de querer formar un grupo y quedar para ensayar, y luego al final que nunca se consigue nada. Entonces, cuando quise hacer esto para mí, tuve ese tipo de experiencias en cuenta y dije, bueno, creo que es mejor contar con buenos músicos, contar pues, con darles las mejores condiciones posibles, que esté todo bien organizado en cuanto a ensayos, partituras y demás, y que no esté tan pendiente de tener que llevar esta banda, porque si hoy me falta el bajista y no tengo otro para sustituirlo, al final se reducen mucho las posibilidades para tocar en muchos sitios. Entonces yo pienso que es mejor así. O sea, que viene del clásico, pero un poquito también viene de ver muchos grupos que no funcionan. De esquivar un problema, ¿no? Exacto. Mira, ahora estás lanzando tu 4º disco, segundo en el proyecto La Marca, ¿no? Me comentabas. En este disco tenéis vuestro primer tema propio, Hold On, ¿no? Ese lo compusiste con el guitarrista. Exacto. Bueno, cuando dije antes que la banda no es fija, realmente esa es la idea principal, pero sí que es verdad que tengo músicos como Six Allen, que están en todos los conciertos, que desde que empecé hace 2 años siempre estuvieron a mi lado, y pues luego se va formando otro tipo de relación fuera de los conciertos, y pues hoy día pues Six Allen es el director musical un poco de la banda, es un poco el que se encarga de los ensayos, y un poco también pues al tratar de meter temas inéditos, pues digamos que aprovechamos también su faceta compositiva, es muy buen compositor, y metimos 2 canciones inéditas de él en el disco. Está Hold On, que fue el primer single, y luego hay otra canción en el disco que se llama 121 días, que también está compuesta por él. Esa concretamente está compuesta por él, y Hold On la compusimos a medias. Yo hice la parte de la trompeta y él hizo todo el acompañamiento. Uh-huh. En lo que es el tracklist, tanto en el primer disco como en parte de este segundo con La Marca, tienes muchísimas versiones.
¿Cómo es el proceso legal para poder grabar una versión y poder sacar un disco cuando el tema estás haciendo una versión? ¿No hay ningún problema con eso? Te lo pregunto desde mi ignorancia, ¿eh? No... Sí, a ver, evidentemente tú cuando vayas a grabar un disco, primeramente tienes que pedir permiso a los autores originales de las canciones, y luego en función de si el disco lo sacas en físico o lo sacas en plataformas, cada manera de lanzar el disco tiene unos trámites legales diferentes, pero ahí normalmente ya se encarga más pues la empresa que sube el disco a las plataformas, o la empresa que hace las copias suele encargarse más de ese aspecto legal. Pero el permiso al artista dueño de esa canción se lo tienes que pedir antes, ¿no? Exactamente. ¿Y te comunicas directamente? ¿Cómo lo haces? Normalmente lo hacen los abogados. Sí. Hablo con el abogado y le digo, bueno, quiero hacer estas canciones de tal compositor, y ya ellos se encargan de ponerse en contacto con ellos. ¿En ese caso has tenido alguna respuesta más personal, no tanto solo la parte legal, abogados? No suele haber ningún problema. Al final, la mayoría de artistas o compositores están de alguna manera agradecidos de que alguien quiera grabar sus canciones, y digamos que no es que te lo agradezcan, pero sí que les produce, es como si ahora me viene un cantante y dice que le quiere poner letra a 121 días, pues sería un orgullo que alguien se fije en una de las canciones del disco y que quiera versionarlas. Claro. Y luego, desde tu parte, ¿ha habido algún tipo de agradecimiento, envío disco o algo así, o simplemente es un tema más que queda solamente en la legalidad? No, con los compositores hasta ahora no tuve ese tipo de regalos, un poco porque tampoco he tenido contacto con ellos, pero bueno, sí que si contactara con ellos en algún momento o lo que fuera, pues evidentemente pues me encantaría regalarles un disco, o por lo menos darles mis agradecimientos, porque siempre es bonito, ¿no? que colaboremos, que nos llevemos bien dentro de la industria. Hablando de la industria, el tema digital, ¿qué piensas? Veo que el primer disco sí que está subido a Spotify, el segundo aún no. Está en proceso, el segundo está en proceso. Digamos que hoy en día el tema de las plataformas es desde donde se escucha la mayor parte de la música. Y lo que pasa que, a no ser que seas un artista reconocido, digamos que los artistas pequeños, los artistas emergentes, tenemos muy poca retribución en ese sentido. Entonces está bien en el sentido de que pues vamos a tener más oyentes y más gente va a conocer nuestra música gracias a las plataformas, pero es muy difícil sacar beneficio en ese sentido. Así que bueno, que tampoco es algo que me rompa mucho la cabeza que el disco esté en las plataformas, pero sí que está bien un poco para que te conozcan. Dicho esto, la mayor parte del público, de mi público, suele estar, no digo suele estar, pero suele ser público de avanzada edad. Entonces hay muchos de ellos que prefieren el disco en físico y tienen donde escucharlo en su casa que tener las plataformas. Aún así, pues trato de adaptarme un poco a todos, y pues hasta he hecho el formato físico, he hecho pendrives para mucha gente que eso, no tiene ni plataformas ni tampoco tiene donde escuchar discos, y pues les das un pen y pueden escuchar tu disco sin problema ninguno. Entonces, pues sí, el tema de las plataformas es un tema un poco complicado, como dije antes, para los artistas emergentes, pero bueno, tampoco es algo que me preocupe demasiado. ¿Y crees que es justo eso, de que no se remunere tan bien a artistas emergentes, pero que a cambio se les dé esa opción de llegar a más sitios? Yo creo que es justo.
Si tú realmente no haces un trabajo de suficiente calidad, o si simplemente no te sabes mover para que te den la cobertura adecuada, o no sabes invertir lo suficiente en marketing para que tu música se escuche más o menos, pues al fin y al cabo pues tienes también lo que... Yo creo que al final todos en esta vida tenemos, en mayor o menor medida, muchas veces tenemos lo que, sobre todo en términos de trabajo, muchas veces lo que nos merecemos. Aunque pensemos que hacemos nuestro trabajo súper bien y que este tiene más suerte que yo no creo en eso. Yo creo que la suerte hay que buscarla, siempre hay un punto de azar evidentemente, pero como dice el dicho, el que más suda suele ser el que más suerte tiene. Entonces, pues pienso que es importante que cada artista haga su trabajo, que le eche cabeza, que le eche corazón, y que luego cada uno pues juzgue si le gusta su trabajo o no. Con respecto al marketing, que es tan importante ahora y que se metió en todos los sitios, en cualquier formato artístico, el marketing es primordial. En la marca, ¿tienes alguien que lo haga? ¿Lo haces tú? ¿Las ideas de dónde surgen? El marketing es para mí... Me refiero a todo lo que no sea musical. Exacto. Yo creo que el marketing es lo más importante, seguramente, en cualquier proyecto, cuando te quieres hacer ver. Y en nuestro caso, digamos que, pues, bueno, hemos empezado hace muy poco y digamos que todos los parámetros en el proyecto los voy gestionando yo, y yo evidentemente no tengo estudios de marketing. Y bueno, pues en ese sentido pues estoy tratando de delegar ese trabajo en alguna persona, pero evidentemente pues va a llevar su tiempo, porque también entran en juego aspectos económicos, entran en juego pues muchas pequeñas cosas también en cuanto a, vale, tú eres el que sabe, pero yo quiero que hagas las cosas de una determinada manera. Entonces pues encontrar la persona adecuada que te gestione eso pues es complicado a veces. Entonces pues poco a poco estamos tratando de que el proyecto sea visible, pero bueno, va con calma. Bueno, has sacado recién tu segundo disco con la marca y el cuarto en total, pero ¿qué futuro tenéis? ¿Qué estás pensando para el futuro? Al final, yo siempre escucho que cuando sacas un disco es como que acabas de trabajar en ese disco, ¿no? Y ahora queda presentarlo, pero que ya artísticamente ya estás pensando en un futuro, ¿no? En este caso, ¿en qué punto estáis? Sí, yo tengo la extraña característica de que planeo demasiado las cosas, y hasta te podría decir que tengo planificados discos a 10 años vista, pero digamos que hoy en día lo que más nos mueve, aparte de promocionar este disco, pues saldrá un tercer single en el mes de marzo. Aparte de todo eso, pues trataremos de darle al público una serie de material fuera del disco. Digamos que así a bote pronto este año pues tenemos planificado sacar un disco en vivo de un concierto que hicimos hace 2 años, y luego pues yo tengo en mente, no tiene ni fecha ni está planificado ni nada por el estilo, pero sí que tengo en mente hacer otro álbum fuera del proyecto, en colaboración con otro grupo. Esos son así los proyectos más grandes que tenemos hoy en día para este año, aparte de este disco que acaba de salir. Y por todo lo demás, pues lo que vamos a tratar es de hacer visible lo máximo posible con los discos y con los conciertos que vayan saliendo del proyecto, para que cada vez salga más trabajo y que realmente sea algo beneficioso para nosotros también en el aspecto económico, porque evidentemente es nuestro trabajo, claro. Y tenemos que comer. ¿Ese grupo con el que compartirías disco o proyecto se puede decir o no? Solo puedo decir
que el grupo no es de España. Ajá. No es de este país. Mira, me ha gustado mucho los promos que has puesto para este último disco. Me contabas que los grabaste con Bea Besada, ¿no? ¿Qué tal la experiencia de grabar cerca de casa? Con Diego Bea Besada. La verdad es que, como dije antes, no tengo una plantilla fija, pero poco a poco he ido rodeándome de gente que, a pesar de que no son fijos, trabajan conmigo todos los días. Pues el caso de Sixal, en el caso de Diego Bea Besada, Jorge Pimentel, que lleva más la parte de sonido, la parte técnica. Y digamos que en el caso de Diego, pues las cosas suceden de una manera muy fácil, muy natural. Empezamos grabando un videoclip del disco anterior y yo me sentía tan a gusto trabajando con él que luego cuando me planteé hacer el nuevo disco, pues tenía muy claro que quería hacerlo con él, y no me equivoqué, porque está mal que lo diga yo, pero estoy muy contento con la producción de este nuevo trabajo. Creo que es un gran disco, y que yo quede contento con algo que haya hecho yo es bastante difícil, y eso es totalmente mérito de Diego, que lo hace todo bien, fácil, rápido. Y no tengo más que palabras de agradecimiento, y simplemente pues espero que hagamos muchos más proyectos juntos, y que siga ayudándome para que mi proyecto funcione cada vez mejor. Muy bien. Bueno, futuro cercano, conciertos cercanos. El próximo concierto es en el Bar Liceu, en esta propia sala, el día 24 de febrero. Como no, invitar a todo el mundo, pero aparte, pues digamos que tenemos un calendario bastante extenso. El 24 estamos en el Liceu, el 2 de marzo estamos en la Sala Sinatra en Vigo, el 3 de marzo estamos en Porriño también en el Centro Cultural de Mimosas do Carracido, la semana siguiente Salvatierra, y me quedo uno más. En Pontareas también tenemos otro la semana siguiente. Si no, redes sociales y lo ves por ahí. Sí, todo el mundo, si me sigues en redes sociales, hay siempre alguna publicación con las próximas actuaciones, y digamos que, a pesar de que sea un proyecto trompetístico, que a veces la gente espera más a un cantante, o a pesar de que estemos empezando, digamos que hay bastante trabajo, y bueno, eso yo creo que habla un poco de que estamos haciendo las cosas con cariño, con amor, y que la gente lo está agradeciendo. ¿Cómo defines al público? ¿Cómo ve el público tu concierto? ¿Están de pie, sentados? Yo creo que el público tiene sentimientos encontrados, en el sentido de que cuando ven, sobre todo al principio, que no conocían tanto el proyecto y sabían que yo venía de la música clásica, veían el cartel y decían: "Buah, este concierto va a ser un tostón". Y eso pues juega un poco a mi favor, en el sentido de que luego llegan al concierto y se sorprenden bastante, pues que son conciertos enérgicos, son conciertos que no hay una serie de protocolos clásicos, por así decirlo. Nos lo pasamos bastante bien encima del escenario, tocamos repertorio a veces bastante movido, y digamos que la gente lo agradece y se lo pasa. Hay un cambio, ¿no? Se lo pasa normalmente, se lo suele pasar bastante mejor de lo que predispone, de lo que presupone antes de empezar. Bueno, Manuel, mucha suerte en lo que sigue. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros una vez más por ayudarme a hacerme visible para más gente, y bueno, pues mucho ánimo y mucha fuerza con vuestros proyectos.